Bueno, buenas tardes y bienvenidos a nuestra octava sesión del ciclo Aquí se presentan libros, con que la Facultad de Filología ha querido apoyar a la Feria del Libro de Madrid en esta su segunda convocatoria del 2 al 18 de octubre, que lamentablemente tampoco hemos podido celebrar físicamente, aunque sí de manera virtual. Y en estos días, nosotros del 2 al 18, todas las tardes o las mañanas durante el fin de semana, vamos a ir presentando uno de los libros de las novedades editoriales que han publicado profesores, alumnos o personal de administración y servicios de nuestra facultad en el año 2000. El 2020, o sea, justo en este año. Y bueno, pues también vemos la variedad de las materias. Hemos tenido ya presentaciones de libro de poesía, de narrativa, de ensayo literario, y este va a ser nuestro primer encuentro y presentación de un libro de ensayo lingüístico, la verdad que con mucha alegría, ¿no?, de poder convocaros y poder teneros aquí, ¿no? Se trata de textos españoles de la primera mitad del siglo XVIII para la historia gramatical y discursiva, que han editado Daniel Sáez Rivera y Álvaro Octavio de Toledo y Huerta. Y participantes en esta reunión, en nuestro encuentro, pues estará José Luis Girón, Pedro Álvarez de Miranda, el propio Daniel Sáez Rivera y Álvaro Octavio de Toledo. La verdad que es un verdadero placer porque además de ser grandísimos filólogos y profesores, pues son muy buenos amigos y la verdad que es una alegría poder contar con ellos y disfrutar de esta tarde lingüística y de esta tarde de libros que es tan importante, ¿no? Y doy la palabra a José Luis Girón para que ya empiece la presentación y ya el acto ya en sí de la presentación del libro. Buenas tardes. José Luis, tienes la palabra. Buenas tardes. Gracias, José Manuel. Lo primero que tengo que decir es que es una gran alegría estar aquí con un grupo de buenos amigos y queridos amigos, y la pena es que este encuentro sea virtual, pero bueno, aprovecharemos al máximo esta posibilidad. Lo primero, en primer lugar, quiero dar la enhorabuena a los autores de esta antología, de estos textos, para el estudio de la sintaxis oracional y discursiva del español, a Daniel Sáez Rivera y a Álvaro Octavio de Toledo. Estamos ante un libro, yo no sé si lo voy a poner. Estamos ante un libro minuciosamente y largamente elaborado, con unos textos muy bien seleccionados y excelentemente editados. Un libro muy bien presentado y muy útil no solo para la docencia, sino también para la investigación de la sintaxis histórica de la oración y del discurso. Incluso para otros aspectos de la ortografía. Me voy a centrar muy brevemente en desarrollar estas calificaciones. Es una antología, como he dicho, minuciosa y largamente elaborada. No es producto de una inspiración momentánea, sino que es el resultado del trabajo de estos dos autores a lo largo de los 5 proyectos de investigación que componen o que han compuesto la serie Programes, procesos de gramaticalización en la historia del español. Ese trabajo es el que ha hecho posible, en cierto modo, este libro. Algunos de los textos que se publican en él fueron antes publicados en la web de Programes, precisamente. Y estos dos autores, juntamente con otros miembros del grupo de investigación, realizaron y han realizado importantes trabajos de investigación en un periodo de la historia de la lengua que hasta hace algún tiempo era poco conocido y que ahora ya conocemos mejor, entre otras cosas por los trabajos de estos autores y los de otros grupos de investigación y de investigadores particulares o individuales. El caso de Pedro Álvarez de Miranda es muy elocuente en este sentido.
Estamos ante una antología de textos muy bien seleccionados, como decía antes, y muy bien editados, de textos de un español que ya no es español clásico, pero que todavía no es español moderno. Una antología para el estudio de la evolución lingüística, que por tanto se alista en un género con una larga tradición. Estoy pensando en los documentos lingüísticos de España, en la crestomatía del español, en la antología de los prosistas españoles, es decir, y podríamos citar otras antologías, otras recopilación de textos, entre otras cosas de algunos de los que nos están escuchando, según he podido ver en alguna fotografía o en algún plano que me ha permitido este programa. Pero esta antología de Dani y de Álvaro presenta, desde mi punto de vista, novedades importantes y muy originales. Yo voy a destacar solamente dos. En primer lugar, son textos completos, algunos, y otros son segmentos con una coherencia textual suficiente como para que se puedan llevar a cabo en ellos análisis que van más allá de la oración, análisis de las unidades discursivas y que por tanto permiten afrontar una investigación en el ámbito de la lingüística histórica española que podríamos denominarla, de hecho la hemos denominado así en algunos trabajos, el análisis histórico del discurso. A mí me parece que ese es un valor muy a destacar en esta antología. El segundo aspecto que quiero destacar es que son textos, muchos textos, hay textos de diversos tipos y diversos géneros, pero hay una gran cantidad de textos que podríamos encuadrar dentro de lo que podríamos llamar textos de codificación lingüística y gramatical. Me refiero a textos como gramáticas, como manuales o métodos de enseñanza del español como segunda lengua, y también a manuales prácticos del uso escrito del español, como por ejemplo los manuales de cartas, los secretarios, etcétera. Estos son textos que han enseñado en la primera mitad del siglo XVIII a escribir, a componer textos, y por tanto es un material también muy importante para eso que he llamado hace un momento análisis histórico del discurso. La investigación en este tipo de textos gramaticales o lingüísticos es especialmente útil porque muchas veces los autores de este tipo de textos usan la lengua de una forma que contrasta con los usos que ellos mismos describen en otros autores o prescriben como estándares o como norma. Y claro, en esta dialéctica de los usos escritos, de los usos prescritos y de los usos descritos, se percibe muy bien lo que es la dinámica del cambio lingüístico. La dinámica del cambio y del no cambio lingüístico. Estamos ante un libro que es una antología. Las antologías, los florilegios, recordémoslo, fueron la gran aportación de los humanistas del siglo XVI y XVII a la recuperación de la gran literatura grecorromana. La antología fue el principal instrumento de renacimiento literario y lingüístico. Pues bien, una antología como esta para la enseñanza y la investigación de la historia de la lengua es una herramienta que permite acceder a los cambios lingüísticos en sus contextos, precisamente por esto que hemos dicho de ser textos completos o segmentos textuales muy coherentes.
Por ello, esta antología de Dani y de Álvaro puede ser una reivindicación del análisis cualitativo de los hechos lingüísticos en un mundo dominado por la cuantificación, por la estadística, por el datismo de los corpus informáticos. Yo no soy un experto en lingüística de corpus, pero creo desde luego que los corpus son absolutamente eficaces y necesarios. Ahora bien, observo en muchos trabajos, en muchas investigaciones actuales, un detenerse excesivamente en la cuantificación, en los datos, sin duda por la facilidad con la que a golpe de una tecla se descubren frecuencias antes insospechadas y muy interesantes. Todo esto está muy bien, pero tendría, en mi opinión, que completarse con un análisis cualitativo más fino. Los datos, por numerosos que sean, si no se ordenan, nos dicen muy pocas cosas. Ya de esto nos advirtió Menéndez Pidal. Esta antología que presentamos, por ser precisamente de textos y segmentos textuales completos y coherentes y bien seleccionados, espero que sea un contrapunto de análisis cualitativo e interpretativo que contrarreste, claro, la excesiva cuantificación pura y dura y además desnuda. Otro valor de esta antología, y con esto ya voy a terminar, es que pone el foco en un periodo de la historia de la lengua hasta hace algún tiempo poco conocido. Hoy lo conocemos mucho mejor, no solo gracias a las publicaciones de los autores de esta antología y a la propia antología, sino a la de muchos, como decía antes, a de otros grupos de investigación de otras universidades y a otros investigadores. A este periodo de la historia de la lengua, Álvaro Octavio de Toledo le ha llamado primer español moderno, con un sintagma de gran importancia didáctica, una nominalización importante para la docencia sobre todo, pero que yo creo que debe completarse con la precisión a la que he aludido antes brevemente, de un español que ya no es clásico y todavía no es moderno. La negación de esos dos adverbios, ya y todavía, dos adverbios que, como sabemos, son marcadores de las expectativas del hablante ante un proceso orientado, en el sentido de los números naturales, en el sentido de la sucesión del tiempo, esa solución de continuidad, digo, le atribuye temporalidad al periodo de estudio, ¿verdad? Y señala certeramente el hecho innegable de que las denominaciones de los periodos son abstracciones necesarias y que las lenguas cambian funcionando y funcionan porque cambian. A mí me parece que esta es otra de las grandes cualidades de esta antología, ¿verdad? El haberse centrado en este periodo histórico que es tan importante. De la excelencia de la edición no voy a decir nada porque tengo entendido que son los autores los que van a hablar de ese punto. La presentación material del libro es muy bonita, está muy lograda, incluso los colores, de modo que hay que felicitar también a la editorial, aunque me consta que los autores han estado muy pendientes de ese detalle. Y la utilidad del libro creo que queda subrayada en la argumentación que he intentado hacer hasta ahora. Por tanto,
termino, solo me queda felicitar una vez más a los autores y desearle larga y fructífera vida a su criatura. Muchas gracias. Ahora yo creo que tiene la palabra, o le damos la palabra a Pedro Álvarez de Miranda. No se oye. Ya, ¿me oís ahora? Ahora. ¿Me oís? Sí, he activado, sí, ahora sí, Pedro. El micrófono, ¿me oís bien, no? Bueno, pues buenas tardes, o bueno, por ejemplo, a Virginia Bertolotti, buenos días, ¿no? Porque tenemos, y a Stephen Dworkin, allí están por la mañana. Muchísimas gracias, fundamentalmente a los dos autores, a José Manuel Lucía también, por haberme invitado a participar en la presentación de este libro que recibí hace unos días y que he estado leyendo y viendo con muchísimo interés. Estos textos españoles de la primera mitad del siglo XVIII para la historia gramatical y discursiva. Y también y no solo para ellas, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, bueno, evidentemente en el plano fónico ya no hay mucho que indagar en esos años, pero sí, desde luego, en el léxico, ¿no? Inevitablemente el libro me ha traído muchos recuerdos de una época en la que yo me interesé más por esa época de lo que lo hago ahora, ¿no? La tengo un poco abandonada. Si me permitís un recuerdo personal, pues yo un buen día fui a hablar con don Rafael Lapesa después de que había yo leído su artículo, Ideas y palabras del vocabulario de la Ilustración al de los primeros románticos. Me había gustado mucho y le dije que quería trabajar en algo de historia del léxico del siglo XVIII, ¿no? Y él, pues nada, me propuso que estudiara el léxico de Feijoo. Yo dije que muy bien, y cuando llegué a casa comprobé un poco, en fin, aterrorizado que las obras de Feijoo eran 14 tomos, lo cual para una tesina pues era un poco excesivo, ¿no? Pero en fin, dediqué la tesina al léxico de Feijoo y después la tesis al léxico de toda esa época que historiográficamente se estaba renovando mucho por entonces, que va pues desde la época de los novatores, pongamos, yo elegí 1680 hasta, evidentemente, hasta 1760, igual que este libro. Perdón, bueno, no, este libro dice primera mitad del siglo XVIII, pero luego prolonga un poco para incluir, si no me equivoco, decís los autores, para incluir al padre Isla, ¿no? Para incluir el Fray Gerundio, y lo extendéis hasta 1700, bueno, digamos 58, 60, que es 58 es la fecha del Fray Gerundio. Bien, entonces, verdaderamente, en cualquier caso, digamos que la antología se detiene a las puertas de lo que podríamos llamar la Ilustración, en términos no de historia lingüística, sino de historia general, la Ilustración plena, ¿no? Bueno, como decía el profesor Girón, ha cambiado muchísimo nuestra percepción de esa época, ¿no? En esa tarea de extender el interés por ella a otros ámbitos, me parece que fue fundamental la función el trabajo del propio José Luis Girón, y no en vano Daniel y Álvaro son discípulos suyos, ¿no? Por ejemplo, una obra con la que prácticamente arrancaba el corpus de mi tesis, esa obra interesantísima, ¿no? Que es El hombre práctico, publicada en 1686, pero parece ser que ya redactada en 1680. A esa obra le dedicó un importante trabajo el profesor Girón. Me estaba yo preguntando al leer el libro, ¿quién había acuñado lo de primer español moderno? Yo creía que era José Luis Girón, pero él acaba de decir que el que primero ha utilizado primer español moderno ha sido Álvaro. Bueno, tanto monta, también a lo mejor se le podría haber llamado español premoderno, ¿no? Pero siempre el prefijo pre luego también tiene sus discrepantes, ¿no? Sus discrepantes. Yo creo que es un concepto bien acuñado y que ya está circulando con éxito en nuestros estudios, ¿no? Y en nuestros trabajos. De manera que leyendo este libro, pues me he reencontrado con algunos textos que también yo manejé en la tesis, y he descubierto otros que no conocía, y seguro que encontraré en ellos materiales interesantes. Han hecho una edición impecable,
de textos manuscritos y de textos impresos. Hace unos días, hablando con Dani, o Daniel Sáez, salió una palabra que manejó él, que es la palabra crestomatía, ¿no? Una palabra muy bonita, pero que probablemente el editor de este libro no hubiera querido utilizar, temiendo que muchos lectores no la conocieran, ¿no? Porque se ha utilizado poco. A todos nos trae al recuerdo, naturalmente, pues la crestomatía del español medieval de don Ramón. A mí también la crestomatía de árabe literal de don Miguel Asín, con la que estudié el poquito árabe que aprendí. Y bueno, pues hay que tener en cuenta que la etimología de crestomatía es literalmente aprendizaje útil, ¿no? Aprendizaje útil. Pues bien, esta es una obra verdaderamente llamada a propiciar un aprendizaje y un estudio útil de esa época, que ya no se puede decir desconocida, sino cada vez mejor conocida, de la historia del español. El profesor Girón acaba de hacer algunas reflexiones muy interesantes sobre los corpus y sobre lo cuantitativo y lo cualitativo. En efecto, a mí me ha parecido interesantísimo ese esquema que se reproduce, ese esquema que aparece en el libro, en la página 21, que refleja muy bien ese bache de textos, ese bache histórico de textos que se produce en Corde, justamente entre 1660 y 1760. He visto que ese bache ya lo había estudiado Álvaro en un trabajo que no conocía, pero en fin, aquí vamos, porque remitís a un trabajo de Álvaro que yo no había leído, pero veo ese bache, no hay más que verlo para darse cuenta de que en efecto el Corde tiene ahí un bajón que no se recupera hasta muy finales del 18 e incluso 19, ¿no? Bueno, pues ese bache es el que estáis cubriendo vosotros con esta antología. A los que nos interesa la historia del léxico lo tenemos más fácil, porque las ocurrencias léxicas, al ser puntuales, se pueden detectar donde sea y como sea. Algunos me habrán tal vez oído decir que los corpus para las investigaciones de léxico se nos han quedado tamañitos, tamañitos, y han sido verdaderamente arrasados por herramientas no filológicas como Google Libros, como la hemeroteca digital, como la biblioteca digital hispánica, que para las épocas, sobre todo, que a mí me interesan, que son 18-19, el léxico del 18-19, son apabullantes, ¿no? Y que dejan el Corde en eso, tamañito, o dejan al Corde, en fin, en cueros, ¿no? Pues bien, eso que para el léxico es una suerte, ¿no? Para los estudios, bueno, de sintaxis histórica, de análisis del discurso, etcétera, sí que siguen siendo necesarios, claro, los corpus, porque no vas a estudiar una masa tan brutal como la que te puede ofrecer Google Libros o como la que te puede ofrecer la hemeroteca digital. Supongo que hacer búsquedas de tipo sintáctico discursivo en esas masas brutales de textos es muy difícil, aunque a lo mejor sois tan en fin, tan esforzados que las hacéis. Para el léxico, desde luego, a los que nos interesa el léxico, nos ha revolucionado y nos ha venido a deparar unas posibilidades de documentación impresionantes, que si la palabra es muy frecuente también son arrasadoras, también son abrumadoras, claro, porque el número de ocurrencias de material es inmenso. Bien, el caso es que, como digo, los datos estadísticos que ofrecéis me parecen interesantísimos. Por ejemplo, yo no sabía, y me parece muy revelador, algo que decís: una de cada 4 palabras del Corde, para la primera mitad del siglo XVIII es de Feijoo. Bueno, pues qué bien, pero es demasiado, ¿no? Demasiado Feijoo, que Feijoo sea un 25% del corpus de la primera mitad del 18, por muy importante que sea Feijoo, es un poco excesivo. En efecto, está todo el teatro crítico, está todas las cartas eruditas, pero, por ejemplo, no está todo Torres Villarroel, y Torres Villarroel es de un interés enorme desde luego para el léxico, impresionante, ¿eh? Y Torres es un campo casi virgen en cuanto a las investigaciones sobre el léxico. Bien, me parece que la frase clave de vuestro estudio, en fin, las líneas clave de vuestro estudio preliminar
son estas que leo. Decís, cumple iniciar la tarea de comprobar la entre paréntesis, viabilidad de proponer para el lapso cronológico aproximado 1660-1760 la emergencia de una primera fase del español moderno, ese primer español moderno, ¿no? Bueno, muy hábilmente ponéis el prefijo in entre paréntesis para dejar abierta la posibilidad de la inviabilidad o de la viabilidad. Bueno, yo creo que creéis en la viabilidad, pero que por si acaso ponéis entre paréntesis el prefijo in. Me parece muy acertado y muy oportuno que presentéis los textos en edición paleográfica, es decir, conservando grafías, conservando acentuación y conservando puntuación originales. No sería este un criterio adecuado para una edición de tipo literario, pero sí para una edición lingüística. Yo creo que aquí el paleografismo, la fidelidad al original, tanto si es manuscrito como si es impreso, es conveniente. Decís, no obstante, que en algunas pocas ocasiones nos hemos permitido insertar algún signo puntuario para facilitar la comprensión, pero siempre entre corchetes, lo cual también me parece muy bien, porque así se mantiene incólume la literalidad de lo que de vuestra fuente textual, sea manuscrita o sea impresa, de manera que, en fin, los autores de esta crestomatía demuestran pertenecer a la mejor estirpe de la filología española. Pongo un ejemplo. Una obra de Sarmiento del padre Sarmiento muy interesante, la editáis poniendo el por qué sí y por qué no. Yo creo que es el por qué sí y el por qué no, porque luego sigue diciendo Sarmiento, por qué sí vive siempre retirado y por qué no se pone al oficio de escritor. Es decir, que si yo quisiera hacer una edición para lectores de hoy de ese por qué, lo separaría y le pondría tilde, pero evidentemente hacéis bien en mantener ese por qué junto. Pongo esto como ejemplo de que no es igual una edición con intereses lingüísticos, que se supone que el lector traduce mentalmente, porque esos qué son interrogativos, son claramente interrogativos y hay que leerlos, por tanto, tónicos y bueno, de acuerdo con las convenciones ortográficas actuales, separados del por. Tenéis, he anotado, siempre también un poco por deformación profesional, anotando algunos hallazgos léxicos vuestros del estudio preliminar, como la palabra manuscritura, que creo no había, con la que creo no me había tropezado, estasis lingüística, que es muy bonita, ¿no? Con una imagen médica, ¿no? La estasis es el estancamiento de la sangre, como si la lengua llegara a un momento en que se para, que se frena su evolución, que se estabiliza, ¿no? No sé si es un poquito audaz lo de jergas urbanitas, ese empleo adjetivo de urbanita, no sé si es un poquito audaz, no sé si yo no me hubiera atrevido, vosotros sí que sois muy jóvenes, yo hubiera tal vez puesto jergas urbanas, pero vosotros hacéis un guiño a la lengua de hoy hablando de jergas urbanitas, pero en fin, bueno, realmente es un placer leeros, también es muy, en fin, muy original y muy hermoso el hallazgo metafórico del subtítulo, ¿no? Vientos de arrastre y de cambio en la historia del español. No son frecuentes en nuestros títulos esas expansiones metafóricas, pero está muy bien. En fin, para poner una mínima apostilla, no sé si discrepante o dubitativa, por ejemplo, decís en la nota 18 que el adjetivo elementar es un caso de trueque de líquidas, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es una pervivencia de la R del latín, ¿no? De elementaris, igual que en francés élémentaire o en italiano elementare, ¿no? O sea, esa R no creo que sea un trueque de líquidas, sino que es, bueno, pues la pervivencia del elementarius latino, porque si veis Corde hay bastantes ejemplos de elementar, hay bastantes ejemplos de elementar, demasiados para ser un trueque ocasional de líquidas, ¿no? En fin, nos dan, como digo, los autores una magnífica antología de textos de la primera mitad del 18. Y
bueno, igual que han hecho esto, yo les invitaría ahora a cometer otra antología de la otra mitad, de la segunda mitad del 17, ¿no? Que también podría depararnos alguna sorpresa, ¿no? O por lo menos del periodo 1660, 1760, perdón, 1660-1700, que es cuando comienza ese bache tan marcado de Corde del que hablábamos antes y que detectó Álvaro en sus recuentos cuantitativos del Corde, ¿no? Ese bache comienza, se produce una caída en picado después de Lope, o después de los años 20 del siglo XVII, se produce una caída en picado y ya está muy baja la representación de textos en torno a 1650, 1660. Por tanto, ánimo con otra segunda antología. Así que felicidades. Yo he descubierto, gracias a este libro, que no solo Daniel se llama Daniel Moisés, sino que Álvaro se llama Álvaro Sebastián. Lo cual, pues mira, ¿no? Os felicito a los dos, dignos continuadores de una escuela y de una tradición filológica de la que, como sabéis, algunos a la que algunos nos sentimos muy felices de pertenecer. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro. Creo está por ahí José Manuel Lucía Mejía. Si él quiere, me encargaron a mí dar las palabras, pero en fin, por méritos y ancianía no, pero bueno, por méritos bien gastados podría ser. Pero si no, para no perder mucho tiempo, sigo con el orden establecido y me parece que tiene la palabra ahora Daniel. Vale, muchas gracias. Daniel. Luis. Bueno, en primer lugar, ¿me oís, no? Sí. ¿Me oís? Sí, vale. Sí, sí. Muchas gracias, José Luis. Primero, también antes, muchas gracias a José Manuel, que nos estará oyendo y viendo. Creo que está en el tren, entonces creo que no tiene mucha capacidad de gestión de dar palabras ahora mismo, ni siquiera, no sé, si apagar micrófonos o encenderlos. Creo que encenderlos no puede. Y sobre todo, pues muchas gracias a José Luis por sus palabras. Antes por la idea de hacer esta antología que nos insufló hace ya unos años y que nos ha llevado pues a muchos trabajos muy interesantes. Ha explotado más esos trabajos previos, Álvaro, lo cual le llevó a formular esta afortunada acuñación de primer español moderno y también pues agradecer su ayuda para la financiación de los proyectos, también la buena acogida que tuvo la editorial y el equipo de la editorial, en especial José Belloso y el resto de editores. Y también quería darle las gracias, claro, por supuesto, a Pedro, sin cuyo libro yo creo que no estaríamos aquí, el de Palabras e Ideas en la Ilustración Temprana. Para nosotros, para Álvaro y para mí, fue lo que nos marcó. Yo en la tesis trabajé exactamente la misma época, pero en las gramáticas, y sin él, pues no me hubiera resultado mucho más complicado hacer mi trabajo y nos hubiera sido muchísimo más complicado hacer esta misma antología, ¿no? Y también quería darle las gracias a Álvaro, porque es un gustazo trabajar con él. Hacía mucho tiempo que quería escribir algo con él y por fin lo he logrado. Además, es un gustazo y es una suerte, porque Álvaro es un Cadillac de la filología. Va todo solo con él y es muy fácil trabajar con él y muy fructífero, ¿no? Y yo creo que el resultado es muy bueno y creo que nos animaremos luego a hacer una segunda parte o tercera, que serán los estudios derivados en conjunto o en acción de antología, ¿no? Dejaré luego a Álvaro que se explaye más sobre las cuestiones teóricas de la cronología de la época, sobre las cuestiones de tradiciones discursivas, sobre las que creo que hay una buena reflexión teórica al respecto. Hay un cuadro en particular que nos costó mucho pensar, que fue el cuadro que está en la página 27, en el que se seleccionan los universos del discurso, formas discursivas y temas discursivos de la selección del texto de la primera mitad del siglo XVIII. Y me voy a centrar más bien en el proceso
de edición, los criterios de edición y un poco la selección. Luego, después de que hable Álvaro, leamos un poquito un par de textos entre los dos que luego presentaremos, ¿no? Que yo creo que es bastante divertidos para el público. En cuanto a los criterios de edición, efectivamente, decidimos mantener una orientación paleográfica porque permitía el estudio también de lo gráfico. Lo fonético, pues en estas alturas, efectivamente, no tiene mucho que ver, no mucho que estudiar, pero esta época es muy interesante porque es la época en la que se crea la academia y a este respecto también reflexionamos el hecho de que textos como este o antologías como esta nos puede llevar a pensar o a estudiar no tanto la repercusión de la academia, que en esta época es aún demasiado en ciernes, sino cómo las normas de la época puede ser que las recogiera la academia, ¿no? Sobre todo en gestión gráfica, ¿no? Y hay una diversidad gráfica que está mediada y seleccionada de nuevo, como siempre, por las tradiciones discursivas, por los lugares donde se publican los libros, por las intenciones. Es muy curioso el libro de los diálogos ingleses y españoles de Luis Antonio Alvarado, que tiene una ortografía práctica, que es base para poder pronunciar bien español y sobre todo saber dónde se coloca el acento. Se coloca el tilde porque acentúa todas las palabras, ¿no? Incluso las mayúsculas, aunque no tiene elementos tipográficos para ello, ¿no? También fuimos ahí muy radicales, pero con una justificación en el desarrollo de las abreviaturas de la forma de tratamiento, porque pensamos que esas abreviaturas son una variante más de los tratamientos, ¿no? Igual que en la actualidad los títulos universitarios, el don que nos adjudican a los propios titulados, muchas veces está simplemente en abreviatura y la convención es que se pone abreviatura, o al contrario, ¿no? Hay mucho de convención gráfica y también sería conveniente hacer un estudio cuantitativo sin caer en el dataísmo a este respecto. Y también es muy interesante que obras literarias como las de Torres Villarroel o El Padre Isla, que se han estudiado con modernización gráfica, pues se puedan estudiar con su ortografía y puntuación originales, ¿no? Luego ya lo tomaremos en las lecturas, pero el lector que empiece a coger el libro verá que hay una intertextualidad muy fuerte entre los diferentes textos que hemos seleccionado, ¿no? Primero porque hay muchas polémicas literarias, médicas, científicas, de todo tipo, y hemos tratado de reflejarlas un poco, sobre todo en la primera parte. Y luego también hay reenvíos entre la primera y la segunda, porque a Ferreras, que era un historiador de la época, ¿no? Y que escribe una historia de España, que es el texto 5, la página 63, y luego Álvaro también localizó unas cartas del propio autor que aparecen ya en la segunda parte, ¿no? Entonces, hay constantes reenvíos, ¿no? Y bueno, anuncio que luego, para que haya un poco de suspense para después, que vamos a leer dos textos en concreto, que creo que son pivotales en el primer cuarto y segundo cuarto, extendiéndose a 1758 segundo cuarto, que es el caso de Martí Martínez, la anatomía compendiosa y noches anatómicas. En la primera parte, el famoso médico novator, y en la segunda parte, el Fernando de Campazas, del Padre Isla, que está editando de manera completa el propio Álvaro, ¿no? Que creo que no lo iba a decir él mismo, pero porque es muy modesto, entonces quería anunciarlo ya. Entonces, no sé si nos tiene la palabra José Luis y le das paso a Álvaro. Sí, has terminado, entonces, gracias. Creo que ahora es Álvaro. ¿No? ¿Álvaro tiene la palabra? Sí, ¿se me oye? Sí. ¿Se me oye bien? Sí, bueno, lo primero que quiero hacer, naturalmente, es comenzar por los agradecimientos debidos a los dos profesores que nos han presentado,
han hecho exactamente lo que nosotros esperábamos y sabíamos que harían, pero sobre todo teníamos la esperanza con visos de cumplimiento de que ocurriera. Han hecho una lectura muy generosa y muy inteligente de unas pocas páginas de introducción y de una colección de textos, ejercicio que no es tan sencillo, porque no es un trabajo en el que nosotros defendamos arriesgadas posiciones teóricas, ni, digamos, nos despeñemos por la pendiente de interpretaciones osadas. Y, sin embargo, pues los dos han dicho cosas que me parecen muy pertinentes, tanto en la parte en que claramente la antología les ha dejado más o menos satisfechos. Para mí, a mí me deja enteramente satisfecho ya que Pedro Álvarez de Miranda diga que no conocía alguno de los textos de la antología. Esto ya para mí es siento que hemos hecho el trabajo bien en algún modo si conseguimos enseñarle a Pedro algún nuevo texto del siglo XVIII. Y, por supuesto, para nosotros era muy importante que nos presentaran justamente ellos porque son los dos maestros que hicieron por primera vez saltar las junturas invisibles, por otra parte, porque no se había hablado mucho de ellas, que unían el siglo XVII con el siglo XVIII y parecían asignarlos a periodos completamente incompatibles entre sí, desde el léxico en el caso de Pedro y desde la sintaxis en el caso de José Luis, mostraron que hay una continuidad entre el último XVII y al menos las primeras décadas del XVIII, y por esa grieta empezamos a preguntarnos, tanto Dani como yo, creo, qué tipo de procesos, sobre todo sintácticos, que son los que más nos han interesado a nosotros, podían afianzar o, al revés, invalidar esa junción del último XVII con el primer XVIII. Ya sabía yo que lo del primer español moderno iba a traer cola, aunque realmente, justamente por eso le dije a Dani que no lo pusiéramos en el título de este libro, que lo deslizáramos apenas en un pasaje que, sin embargo, el agudo ojo de nuestros presentadores ha detectado perfectamente cuando hablamos hacia el final de esa viabilidad o inviabilidad de una etapa que se extendería desde el último XVII hasta el primer XIX y que cabría llamar quizá primer español moderno. El término lo utilicé yo por primera vez en un trabajo que salió en 2007 y lo retomó enseguida José Luis Girón en un trabajo de 2008 donde dice lo que Octavio de Toledo llama primer español moderno a falta de un nombre mejor. Y con esto me proporcionó un estupendo morrión, como diría Isla, unas galeas para poder a continuación reproducir exactamente esa frase en mis demás estudios, en los que suelo decir el primer español moderno, como dice Girón, a falta de nombre mejor, ¿no? Y, por supuesto, el que se lo dé, pues a mí me parecerá muy bien y bienvenido será. Lo único que hice fue retomar la denominación que era tradicional y que utiliza, entre otros, la PESA para llamar al español más allá de 1700, desde luego en el manual, y aplicarlo a esos años anteriores del 17, donde justamente Pedro Álvarez de Miranda y José Luis Girón habían mostrado que existía una continuidad, y continuarlo hasta un momento en el que creo que ya empieza una cosa diferente, con el romanticismo y, por lo tanto, la quiebra en buena medida del paradigma clásico, con el auge del parlamentarismo, del periodismo y, por lo tanto, de toda una serie de tradiciones discursivas asociadas a esos nuevos usos que introducen, creo yo, un nuevo universo del discurso, al menos uno, y puede que más de uno, pero desde luego uno, que es el de la vida ciudadana, el de la vida pública concebida como ciudadanía y, por lo tanto, el del discurso justamente de comunicación de masas, político, etcétera. Y, por lo tanto, creo que allí, a partir de 1820 y tantos, 1830, empieza una cosa nueva a la que ya no se le debe llamar primer español moderno temprano. Por cierto, cuando yo acuñé el término, proponía las dos cosas, primer español moderno y español moderno temprano, y lo único que ha tenido éxito ha sido primer español moderno. Pero igual es mejor español moderno temprano, por ejemplo.
Y creo, en todo caso, que hay dos, en términos muy prácticos y muy sencillos, hay 2 siglos entre, vamos a poner la muerte de Calderón, aunque seguramente es irse muy allá, podríamos decir la muerte de Gracián, 1658, pero bueno, vamos a poner la de Calderón, 1681, y al menos hay 200 años aproximadamente, digamos hasta Galdós, que claramente es una lengua, aunque tiene todavía mucho de la lengua del 19 que ya no empleamos hoy. Galdós ya es algo que leemos, a Galdós lo leemos como un contemporáneo, en buena medida, ¿no? Y Galdós empieza a escribir justamente a partir de 1875, creo que La Audaz es del 73, pero vamos, ahora mismo no recuerdo muy bien los años. El caso es que allí hay 200 años en los que no solo hay cambios, sino que se produce algo claramente muy difícil de negar, muy difícil de refutar. Se produce la terciarización de los dialectos del español. Es decir, por un lado, el afianzamiento de un estándar en la península, que no es ya solamente una lengua de base castellana. Eso hace años ya que González Ollé acuñó la idea de que a partir del 18 se produce una dialectalización del castellano respecto de un estándar que ya no es solo castellano, a diferencia de lo que ocurre en buena medida en los siglos de oro. Y, por otra parte, y más interesante todavía, se produce la terciarización de los dialectos americanos, que van a acabar constituyéndose en bases de estándares propios justamente en estos 2 siglos. Y, por lo tanto, necesitamos llamar este periodo de alguna manera. Me da un poco igual cómo, pero el periodo tiene entidad propia y distinta de otros periodos de la historia del español. Y me parece que a estas alturas no reconocerlo es negarse a reconocer la evidencia. Ahora bien, ¿cómo se le quiera llamar? Pues a mí sinceramente me da un poco igual. Tuve la suerte de que el propio José Luis Girón, Maite García Godoy, que creo que también nos está escuchando hoy, Concepción Company, pues recogieran el término y naturalmente ha sido gracias a ellos por lo que se ha podido hacer un poco más famoso, porque sí, de haberlo escrito yo solo en ese artículo de 2007 no lo conocería nadie. Bien, esto respecto de ese término que en realidad no empleamos en la portada y que solo deslizamos hacia el final de la introducción. De este primer español moderno realmente solo nos ha interesado en esta antología, o solo nos interesa todo el tramo, pero solo hemos recogido textos de una parte relativamente pequeña entre el cambio de siglo e Isla, que efectivamente constituye un hito por diversas razones que ha recordado muy oportunamente Pedro. ¿Por qué no empezar antes? ¿Por qué no empezar a fines del 17? Bueno, esto tiene que ver con la historia interna de los proyectos Programes, porque en principio hicimos un reparto de la materia investigable en la que Daniel Sáez se ocupaba de los primeros 25 años del 18, yo del segundo tramo del 25 al 50, aunque naturalmente quería llegar hasta Isla, y otros miembros del equipo se ocupaban de los 2 tramos anteriores, entre el 50 y el 75, entre 1650 y 1675 y entre 1675 y 1700. Y por eso solo nos parecía oportuno y legítimo utilizar los materiales que nosotros habíamos recabado para esa etapa, tal y como nos habíamos repartido en Programes. Pero si el libro tiene alguna acogida, pues consideraremos la generosa propuesta que nos hace Pedro de publicar un segundo volumen de la Crestomatía, también de esta, que sin embargo sea una precuela, como se dice ahora, cronológicamente. Voy a hablar muy poco más para no extenderme, para que no nos extendamos hasta el infinito, porque Dani ha seleccionado un par de textos para que leamos y no son demasiado breves, creo, así que voy a ir terminando. Hay 2 cosas que organizan, que informan la estructura de esta antología. Una, que ya han destacado también nuestros presentadores, trata de ser la diversidad de tradiciones discursivas que representa. Y esto, por una razón muy elemental, hay un
conocido artículo de Cabatec en el que habla de la necesidad de elaborar corpus representativos y esos corpus representativos deben abarcar la mayor cantidad posible de tradiciones discursivas, y eso es lo que hemos intentado hacer, y también hemos intentado una pequeña clasificación que verá quien quiera leer el prólogo en su integridad. Por lo demás es un prólogo cortito, es un prólogo de apenas 20 páginas. Y por lo tanto hemos tratado de que exista esta diversidad de tradiciones discursivas, es decir, no solo de géneros o de subgéneros, sino de tradiciones que entrecruzan, que transcurren a través de los distintos géneros y subgéneros. Por ejemplo, ahora leeremos un diálogo de Martín Martínez que naturalmente, desde el punto de vista del género, es una obra científica o por lo menos una obra filosófica, pero también es un diálogo. Y por lo tanto, allí tenemos más de una tradición discursiva y esa tradición discursiva diálogo luego reaparece en otros de los textos que hemos elegido. Para empezar, en el texto que leeremos también del Fray Gerundio, que incluye un pequeño diálogo. Y por lo tanto nos interesaba que hubiera una variedad, como digo, no ya de géneros y de subgéneros de textos literarios y no literarios, sino verdaderamente de tradiciones discursivas que no son ni géneros ni subgéneros y que fueran reapareciendo a lo largo de los textos, a lo largo de la lectura. Sí, tengo que decir que naturalmente el libro no es un corpus, ni está pensado para utilizarse como tal, ni para sustituir a lo que debería ser un enriquecimiento de los corpus que ya existen a partir de nuevos materiales, aunque este es un desideratum que no depende de mí cumplir y que no sé si se cumplirá alguna vez. El libro es una crestomatía, es una antología para adentrarse en la lengua de esta época, y en ese sentido no solo está orientada por la diversidad de tradiciones discursivas, sino también por un interés sibilino, pero confeso, en la investigación de la sintaxis, de manera que los fragmentos de textos están elegidos de modo que el lector acabe topándose con fenómenos sintácticos, algunos bastante conocidos, pero que posiblemente le llamen la atención en esta época, por ejemplo, el doblado de clíticos o las formas de tratamiento, y otros que quizá no conocía o no conocía tanto y que le pueden llamar a iniciar investigaciones por cuenta propia. Es decir, que en estos dos aspectos sí que hemos querido que realmente fuera una crestomatía y no un corpus, lo que presentábamos aquí. A pesar de que efectivamente la carencia de datos para esta época es tan grande que posiblemente pueda emplearse de manera sustitutiva como un pequeño corpus, por lo menos de inicio. Pero lo que queremos realmente, o lo que proponemos, es un recorrido, un viaje por la producción textual de esta primera mitad del siglo XVIII, guiada por un interés manifiestamente sintáctico, aunque me alegra mucho oír que Pedro ha podido encontrar también algún dato léxico de interés. Y dicho esto, creo que puedo dejarlo aquí porque si no nos tardaremos demasiado y no es la idea. Por supuesto, lo más interesante es lo que ya han dicho José Luis y Pedro y lo que podáis o puedan decir a continuación los demás lectores de la obra. Sería ya una recompensa estupenda para nosotros si la pudieran leer solo los que están aquí escuchándonos, porque solo por los nombres que van pasando veo aquí gran cantidad de ilustres y sabios colegas a los que también naturalmente les agradezco su presencia hoy. Gracias. Bueno, José Luis, si te parece, pasamos a leer los textos. Álvaro, ¿tienes el libro delante? Tengo el libro delante. Si no hablamos de nuestro libro, nos vamos. Vale. Pues vamos a leer primero el texto 23. ¿Alguien tiene el libro delante? El texto 23 que empieza en la página 229, Martín Martínez, que nació y murió en Madrid y que fue médico de cámara de Felipe V. Y uno de los más importantes novatores. Dentro de esta intertextualidad de la que hablábamos antes, a Martín Martínez lo criticaron mucho por su novedad y en particular
hemos recogido otro texto que polemiza con él, que es el Centinela médico aristotélico contra escépticos eran los médicos novatores, el número 19 de Bernardo López de Araujo y Azcárraga, ¿no? En el que directamente, pues, en ese texto se menciona a Martín Martínez. Pero también Martín Martínez tenía algunos aliados y defiende a otros compañeros. Voy a leer primero el título completo para hacernos un poco una idea de cuál es el cariz del texto, ¿no? Es Anatomía compendiosa y noches anatómicas, en que, después de defender al doctor don Manuel de Porras de las imposturas que algunos copiantes y correctores de imprenta intrusas en su libro intitulado Anatomía Galenicomún, se explica con brevedad y claridad la historia anatómica del hombre, con los nuevos hallazgos acomodada a la más pronta inteligencia de los cirujanos romancistas. Publicado en Madrid por Lucas Antonio de Bedmar, 1717. A este libro se hará mención en el propio diálogo. Y también se hace mención no tan importante a una polémica lingüística, que es la que se produjo entre Luis Salazar y Castro y Gabriel Álvarez de Toledo, que también está recogida en el texto, ¿no? Luis Salazar de Castro, en la carta de maestro de niños del número 16, criticó la historia de la Iglesia y del mundo de Gabriel Álvarez de Toledo, y a su vez le salió un defensor que fue el marqués de San Felipe, Vicente Bacallar, el autor también de la crónica de la Guerra de Sucesión, que era el Palacio de Momo, recogido en 17. Y a su vez Luis Salazar y Castro se defendió en la jornada de los coches de Madrid, Alcalá, satisfacción del Palacio de Momo, que es el libro que se hace referencia. Entonces, en el diálogo aparecen dos personajes, un médico y un cirujano. El médico voy a ser yo, y el cirujano tiene un afilado escalpelo, va a ser Álvaro. ¿De acuerdo? Así que empezamos. Noche segunda, diálogo médico-cirujano. Médico. No diré médico todas veces, a partir de ahora ya se sabe que soy yo. Temprano venís esta noche, Francisco. Vengo al cebo de lo breve y claro, que anoche me explicasteis los huesos del cráneo y esta mañana busqué una calavera para repararlos. Hicisteis bien, amigo, que el mejor libro es la naturaleza. Síguese el capítulo 3, en que nos dicen que los huesos maxilares están tocando a 4 huesos diversos, verbigracia, los de la nariz, paladar, pómulos y orbitarios. ¿Usted puede decirme si tocan a algunos otros? Fundamento tienes en preguntarlo, pues el verbigracia atender que hay otros más, y estos 4 se ponen por ejemplo. ¿Puede haber cosa más graciosa que decir que tocan 4 huesos verbigracia a los 4? Parece al cuento del otro que preguntaba, una cosa que rueda, rueda, rueda. Verbigracia de Banaderas. ¿Cómo se llama? Aquí nos dicen que a cada diente entra una arteriezuela y un nerviezuelo. Es verdad, pero he menester enviar mañana al autor del Coche contra el Momo hechos diminutivos con ramecillo y otros para que en su contraste por la tarifa de vocablos vea si los podemos usar en romance con segura conciencia. Afirman adelante que los dientes se manifiestan consumiéndose cierta mucosidad contenida en los alvéolos. Yo diría que cuajándose o endureciéndose esa misma materia pegajosa contenida en los agujeros de las quijadas se manifestaban. El uso de lioides, dicen, es facilitar el ingreso o entrada al aire y los alimentos. Diciendo entrada, ¿para qué es ingreso? Pues ¿qué te pesa llevar un nombre más en la cabeza? Pero advierte que no sirve de que entre el aire, pues las ternias de la laringe le dan bastante capacidad, ni de que entren los alimentos, pues la lengua y los músculos de la faringe bastaban para eso, sino de formar lo agudo de la voz cuando sube y lo grave cuando baja, al modo de aquel registro que tienen los bajones, lo cual puedes experimentar cuando entones el diapasón. Quiero decir, cuando gargantes en tu guitarra, pues si aplicas la mano, le verás subir y bajar a proporción que sube y baja la voz. Si no entendieses esto, no te aburras. Como sepa dónde está el hueso y cómo se articula, que nadie ha sabido decir para qué puso pechos en los hombres y pintas en las truchas. Las vértebras de los lumbos dicen que sirven a las del dorso de sustentáculo. Cuidado, no te deslices en la pronunciación, di cimiento o fundamento.
Y aquí en la página 55, ¿qué significan músculos veretros? Ah, pobre inocente. ¿Cómo lo has de entender si está en latín? Veretros quiere decir del miembro viril. Por esa palabra me acuerdo de una dama culta que para decirle a un pintor que la pintase un San Pedro, haciendo penitencia, le dijo: maestro, pínteme un flevida mare de buen gusto. Últimamente preguntan si se abren los huesos del pubis en el parto, pero nada determinan. Es prudencia, pero sabe que las repetidas experiencias de Pareo, Bauino, Riolano, Spigellino, Arbeo, Bartolino y Dimmerbroch persuaden que mudecida su articulación pueden abrirse con las violentas vibraciones que padecen las membranas en los dolores del parto, principalmente en las mujeres, que no los tienen tan fuertemente articulados, y por eso, haciéndose hueso con la edad todas las ternillas, las del pubis rara vez se hayan hecho el hueso en las mujeres que han parido. Voy a explicar los huesos de la cara y el tronco del cuerpo. Sigue la lección segunda de los huesos de la cara y del tronco, pero como es un poco más ardua y vamos un poco mal de tiempo, si te parece, Álvaro, pasamos al Campazas, que es mucho más divertido. Espero que os haya gustado la anatomía compendiosa, me parece un texto muy divertido. Que habla un poquito de fonética, no sé si os habéis fijado, por eso lo elegimos, ¿no? De fonética articulatoria. El texto 30, fragmento de Campazas, si quieres tú presentarlo y luego pasamos a 30.2, libro primero, capítulo cuarto y capítulo quinto, fragmento. Álvaro. Bueno, ¿Presentas el texto o los lees directamente? ¿Perdona? Es que no, bueno, que lo presente, ¿no? Realmente no merece mucha presentación este texto, no porque no sea de gran calidad, sino porque es muy conocido. Es un texto de los primeros capítulos del Gerundio de Campazas, pero que creemos que ilustra bastante bien el tenor, por lo menos, de los primeros capítulos de la primera parte de la obra, porque es un libro tratado en buena parte y después hay, digamos, más digresiones. Pero este capítulo deja traslucir muy bien el tipo de sentido del humor y también de polifonía lingüística que incorpora Isla en su obra. Así que vamos a leerlo, si te parece ya, Dani. Sí. Vamos a leer el capítulo 4, que empieza: acábase lo prometido. Parió, pues, la tía Catuja un niño como unas flores, y fue su padrino el licenciado Quijano de Perote, un capellán del mismo Campazas que en otro tiempo había querido casarse con su madre, y se dejó por haberse hallado que eran parientes en grado prohibido. Empeñóse el padrino en que se había de llamar Perote, en memoria o en alusión a su apellido, porque aunque no había este nombre en el calendario, tampoco había el de Laín, Nuño, Tristán, Tello ni Peranzules, y constaba que los habían tenido hombres de gran pro y de mucha cuenta. Esto decía el licenciado Quijano alegando las historias de Castilla, pero como Antón Zotes no las había leído, no le hacían mucha fuerza, hasta que se le ofreció decirle que tampoco estaban en el calendario los nombres de Oliveros, Roldán, Florismarten y el de Turpín, y que esto no embargante no le había estorbado eso para ser arzobispo. Vaya, dijo que soy entonces el tío Antón. Pues no tengo leída otra cosa. Y es que era muy versado en la historia de los 12 pares, la que sabía tan de memoria como la dedicatoria del gimnasiarca. Llámese Perote y no sale más en la materia. Pero el cura del lugar, que se hallaba presente, reparó en que Perote Zotes no sonaba bien, añadiendo, no sin alguna socarronería, que zote era consonante de perote y que él había leído, no se acordaba dónde, que esto se debía evitar mucho cuando se hablaba. No gaste usted tanta, señor cura, replicó el padre del niño. Que tampoco suena bien Sancho Rabancho, Alberto Retuerto, Jeromo Palomo, Antonio Bolonio, y no vemos ni oímos otra cosa en nuestra tierra. Fuera de que eso se remedia fácilmente con llamar al niño Perote de Campazas, dándole por apellido el nombre de nuestro pueblo, como se usaba en lo antiguo con los hombres grandes, según nos informan las historias más verídicas. Y así vemos hablar en ellas de Oliveros de Castilla, de Amadís de Gaula, de Artús de Algarve y de Palmerín de Hircania, constándonos ciertamente que estos no eran sus verdaderos apellidos, sino los nombres de las provincias o reinos donde nacieron aquellos grandes caballeros que por haberlas honrado con sus hazañas quisieron eternizar de esta manera la memoria de su patria.
Y esto no solamente lo usaron, fueron por las armas, sino también los que fueron por las letras. Y dejaron escritos algunos libros famosos como El Piscatore de Sarrabal, El Dios Momo, la Carantambra, El Lazarillo de Tormes, La Pícara Justina y otros muchos que hemos leído, cuyos autores, dejando propio apellido, tomaron de los lugares donde nacieron para ilustrarlos. Y a mí me da el corazón que y así llámese por ahora Perotico de Campazas, hasta que con la edad y con el tiempo le podamos llamar Perote a boca llena. No en mis días. Dijo la tía Catalla. Peronte suena a cosa de perol, y no ha de andar por ahí el hijo de mis entrañas como andan los peroles por la cocina. Punto en boca, señores. Exclamó Antón Zotes de repente. Ahora me incurren con un estupendísimo nombre que jamás se impuso a ningún nacido y se ha de imponer a mi chicote. Gerundio se ha de llamar, y no se ha de llamar de otra manera, aunque me lo pidiera de rodillas el Padre Santo de Roma. Lo primero y principal, porque gerundio es nombre singular, y eso busco yo para mi hijo. Lo sé porque me acuerdo bien, que aunque cuando estudiaba con los teatinos de Ville García, por un gerundio gané 6 puntos para la banda, y es mi última y posterior voluntad hacer inmortal en mi familia la memoria de esta hazaña. Hízose así, ni más ni menos, y desde luego dio el niño grandes señales de lo que había de ser en adelante, porque antes de 2 años ya llamaba cueca a su madre con mucha gracia, y decía nachero cuerno, tan claramente como si fuera una persona. De manera que era la diversión del lugar y todos decían que había de ser la honra de Campazas. Pasando por allí un fraile lego, que estaba en opinión de santo porque a todos trataba de tú, llamaba bichos a las mujeres y a la Virgen la borrega, dijo que aquel niño había de ser fraile, gran letrado y estupendo predicador. El suceso acreditó la verdad de la profecía, porque en cuanto a fraile lo fue tanto como el que más. Lo de gran letrado, si no se verificó en esto de tener muchas letras, a lo menos en cuanto a ser gordas y abultadas las que tenía, se verificó cumplidamente. Y en lo de ser estupendo predicador, no hubo más que desear, porque este fue el talento más sobresaliente de nuestro gerundico, como se verá en el discurso de la historia. Aún no sabía leer ni escribir y ya sabía predicar, porque como pasaban por la casa de sus padres tantos frailes, especialmente cuesteros, verederos, predicadores sabatinos y aquellos que en tiempo de Cuaresma y Adviento iban a predicar a los mercados de los lugares circunvecinos, y estos, unas veces rogados por el tío Antón Zotes y por su buena mujer la tía Catalla, otras, y eran las más, sin esperar a que se lo rogasen, sobre mesa sacaban sus papelones, y ni más ni menos que si estuvieran en el púlpito leían en tono alto, sonoro y concionatorio lo que llevaban prevenido. El niño gerundio tenía gran gusto en oírlos y después en remedarlos, tomando de memoria los mayores disparates que los oía, que no parece sino que estos se le quedaban mejor. Y si por milagro los oía alguna cosa buena, no había forma de aprenderla. No sé si, Dani, podemos dejarlo aquí si quieres. Porque se va a hacer un poco largo, ¿no? Sí, el texto está largo. Creo que esta es una muestra suficiente, que ustedes por lo demás ya conocían con seguridad, porque es el famoso episodio del nombre del héroe, ¿no? Que recuerda, por supuesto, al Quijote y también a las obras de caballerías. Pero bueno, también, como ven, es un texto de naturaleza muy lingüística. La reflexión metalingüística domina por lo menos la primera parte del Fray Gerundio en muchos sentidos, y aquí creo que se ve con bastante claridad, lo creemos. Así que no sé a quién corresponde decir las últimas palabras. A José Luis, seguramente. Bueno, con mucho gusto. Luis, si te habla un poco de palabra, por si alguien... Me oís, ¿no? Creo que debo terminar, en primer lugar, felicitando de nuevo a los autores de esta antología tan interesante y tan amena como hemos oído, pero también dándole las gracias a todos los participantes y muy especialmente a José Manuel Lucía Mejía, que me parece que ahora no está presente, vicedecano y coordinador de las actividades culturales de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense. Él ha sido el factotum y el inspirador de esta idea de presentar libros en espacios virtuales, ya que no podemos darnos un abrazo o, en fin, estar próximos físicamente. Esperemos que pronto pueda ser posible. Y también agradecer a su equipo del vicedecanato por
la infraestructura que hace posible estos encuentros. Muchas gracias también a todos los presentes. Estoy viendo algunas caras, pero hay muchísimas más y espero que algún día pues también nos podamos ver, en fin, de una forma más normalita, ¿no? Buenas tardes. José Luis, ¿te parece abrir un turno de preguntas? Pues sí, ya que tenemos aquí a muchos colegas. Bien. Por mí estupendo. Yo creo que no estaba previsto esto, ¿no? Porque teníamos un limitado el tiempo, ¿no? Pero a mí me parece bien. Bueno, pero a mí me parece bien. Si hay preguntas, pues me parece muy bien. Veo ahí a Margarita. ¿Tienes alguna pregunta, Margarita? No tengo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo que tengo es muchas ganas de tener el libro, que todavía no lo tengo, pero en cuanto lo tenga ya tendré preguntas. A mí no, a ellos. Semana que viene, Marga, semana que viene. Sí. Bueno, yo quería señalar una cosa. Me autoadjudico la palabra, si te parece, José Luis, que es la invitación que ha hecho Pedro a que hagamos una segunda parte, que sea en realidad casi una primera parte, porque sería sobre una época anterior, de una antología de medio 17, principio del 18. Que es que no sé si lo sabe, probablemente Pedro sabe muchísimas cosas, muchas más que yo, que ya en parte está hecha. Os la pongo en el chat, por Iberlibro. Hay una antología de Germán Bleiber, que es Antología de Literatura Española a mediados del siglo XVII a mediados del siglo XVIII. Lo que pasa es que, claro, es una visión muy literaria y sin transcripción, por supuesto, paleográfica y sin tanta diversidad de libros que hemos puesto nosotros, que se nos ha ocurrido poner hasta pseudocatecismos de gran éxito como Luz de la Fe, Vidas oscuras de santos o de santos oscuros y textos igualmente, no sé si decir estrambóticos, pero de poco conocimiento actual, ¿no? Y no sé si alguien más quiere decir alguna cosa. A mí me parece muy bien que se complete el proyecto inicial, como ha señalado Álvaro, con suma delicadeza. El proyecto inicial que comprendía la segunda parte del siglo XVII, porque efectivamente yo creo que ese español, como quiera que le llamemos, que ya no es clásico y todavía no es moderno, empieza en los últimos 40 o 50 años para mí, más que la muerte de Calderón, que efectivamente es un hecho simbólico, ¿no? Pero ya el último Calderón estaba en otro periodo, me parece a mí. Para mí es la muerte de Gracián. Gracián creo que cierra el siglo de oro, el español clásico, y lo que viene, los novatores, ya anuncian lo moderno, ¿no? Entonces, esa parte que estaba prevista, aunque Pedro no lo sabía y por eso lo ha apuntado con mucha sabiduría, como es de esperar siempre que habla, esa parte de la antología que estaba prevista pero no realizada, o mejor dicho, en parte realizada, pues vosotros que sois jóvenes y estáis llenos de vitalidad y de fuerza, pues la deberíais completar, porque así además sería homogénea con esta segunda parte. Total, ¿qué más da que en una obra aparezca primero la segunda parte que la primera? Si eso en una antología se puede permitir perfectamente. Así que os animo a ellos y además hay gente joven que está trabajando con vosotros ya, etcétera, que pueden enrolarse o que ya están enrolados, porque algunos formaron parte de los últimos programas, ¿no? Para llevar a cabo esa obra, que sería muy interesante, Pues muy bien. Sí, la obra que has dicho, Dani,
No la conozco. De Bleiberg solo me suena a una antología de elogios de la lengua castellana. ¿Te refieres a eso? No. No. Si miras, está en el chat de la reunión, he puesto la información que aparece en Iberlibro. Espérate, a lo mejor te voy a pinchar y si queréis lo puedo proyectar un segundo. De todas maneras, seguramente esa antología, dices que es una antología de textos de la segunda mitad del 17. Mira, lo comparto, ¿vale? Para que lo veáis. Mira, si veis, antología literatura española a mediados del 17 a mediados del siglo XVIII. Mediados justo del más o menos esa... De mediados del 17 a mediados del siglo XVIII. Lo que pasa es que, claro, que no contiene... interrumpo, ¿vale? Creo que se ve ya suficientemente ahí la referencia. Se puede comprar por Iberlibro por 41 euros. A mí me costó ni 10. Me costó mucho más barato. Pues no la conocía. De todas maneras, me imagino que no tendrá la utilidad filológica de la vuestra, ni mucho menos, porque los textos estarán muy modernizados, ¿no? Siendo un libro, en fin, de alianza editorial para un público amplio. Pero no la conocía y la voy a buscar. Gracias. Muy bien. Pues nada más. Si José Luis, nadie más quiere intervenir. Bueno, pues terminamos ya entonces. Sí, Daniel. Podemos terminar. Bueno, sí. Pues de nuevo gracias a todos y un abrazo virtual. Gracias. Venga, muchas gracias a ti. Venga, Muchas gracias. Bien. Por aquí. Adiós. Venga, Adiós. Chao. Adiós. Adiós. Chao. Y enhorabuena a los autores por el libro. Sí, enhorabuena.